En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Hola, hola, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, paz y bien, santa alegría, dándole gracias a Dios por un momento más, un día más que nos permite aquí en su presencia, en este su programa Abad Padre Internacional. La bienvenida a ti, mi querido hermano, querida hermana, querido joven, amada joven, todos amados de Dios, pueblo en general, gracias a Él por tu sintonía. Queridos hermanos, vamos a dedicar este programa de hoy a tantas personas que se acercan y nos piden oración. Vamos a dedicar el programa a muchos que se encomiendan a nuestras oraciones. A esa persona que dijo Wanda, que pertenece al grupo de oración Fuente de Misericordia, ese señor, ese caballero, que su hermana depende de ella, de él, y él está hospitalizado gravemente, para que el Señor tenga misericordia. De igual modo, ofrecerlo por mi gran padre que me ha regalado el Señor Pollito, por la salud de mi papá biológico también, por la salud de mi papá Héctor Luis Chiquitín, un papá espiritual, y por todos los enfermos que nos piden oración. En el nombre de Jesús, vamos todos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Cierra tus ojos allá donde te encuentres, y yo aquí también. Vamos todos juntos a decirle: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a derramarte sobre cada uno de nosotros. Y como si bien dice el apóstol Pablo, ven a derramarte, que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ven y pósate, derrámate en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, muévete sobre todos los enfermos, revolotéate y derrámate, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, bienvenido seas, Espíritu Santo. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras. Díselo, díselo. Más allá de las barreras, Bendito sea Dios. a donde tú me llames. Que tu Espíritu Tú me llevas más me lleve más allá de lo soñado, Señor. Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Estamos aquí en tu presencia, Espíritu Santo. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras. Gloria a Dios. Más allá de las barreras, a donde tú me llames. De esta manera, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Bienvenido a este programa, Abad Padre Internacional. Gracias por esta forma especial y particular de hacerte presente en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Que tu Espíritu me guíe. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio del día, para ver en primer lugar lo que quiere decirme a mí, lo que quiere decirte a ti. Porque la palabra de Dios nosotros la leemos con el sentido de que nosotros escuchemos lo que Dios nos dice. Tu oración personal, mi oración personal, soy yo hablándole a Dios. Y vuelvo y repito, cuando leemos las Santas Escrituras, la palabra de Dios, es Dios hablándole a su pueblo, a nosotros. Y cuando nosotros oramos,
le hablamos a Él. Ten esa fe y esa certeza de que tú le hablas a un Dios que no es sordo, a un Dios que nos escucha. Amén. Vamos a escuchar el evangelio que está tomado de San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice: en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas, por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: oigan bien, pueblo de Dios, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les digo, son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, lo que siempre he dicho, que Dios es el único que promete y cumple. No puede fallar, y no puede fallar la Escritura. Eso entre paréntesis en el prefacio. A quien el Padre, vuelvo y le digo, si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se le escabulló de las manos. Se marchó donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy, para mí, hoy me enseña, valga la redundancia, que ruso no va a ser fácil, no va a ser fácil para mí ganarme el reino de los cielos. No va a ser fácil para ti, mi querido hermano y hermana, que a veces nos quejamos en el grupo de oración, en la iglesia, en la comunidad donde nos invitan, y a veces orando, pero ¿por qué hay tantas cosas? Y si a Dios es que yo le sirvo, y tantas pruebas, y tanto. Hay otro pasaje de la Biblia que dice: si te has decidido servir al Señor, tú sabes lo otro. ¿Cómo dice? Si te has decidido servir al Señor, y los que no lo saben, prepárate para la prueba. Guerra avisada, como decimos los humanos, no mata soldado. Guerra avisada. Mira, voy para allá a atacarte. Ya tú te puedes, ahí viene. Pero si no, si yo voy sin avisarte, puede hacer que tú no te des cuenta y yo te dé el tablazo. Pero guerra avisada no mata soldado. El Señor dice: si te has decidido seguir al Señor, servir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces vemos que para Jesús no fue fácil profesar de que Él está en el Padre y el Padre está en Él. De que el Padre es el que le encomienda las obras y todo lo que tiene que hacer y decir. Entonces Él lo dice: en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Oigan, señores, a Jesús, a ese que nosotros adoramos cada jueves en la Eucaristía, a ese Jesús que vamos a glorificarlo este domingo 2 de abril, Hosanna en el cielo. Y eso mismo que lo exaltaban, que le decían Hosanna en el cielo, eso mismo le querían echar mano, y eso mismo lo van a agarrar, pero no porque por voluntad de ellos, sino por voluntad del plan salvífico de Dios. Porque ustedes creen que Jesús se le escabulló a ellos, a los maestros de la ley, a los demás en medio del pueblo, porque sí, porque se le escabulló y ya, se le escapó, vamos a decir, para que entiendan más fácil. No, esa fue la voluntad de Dios, porque aún tenía que seguir cumpliéndose la narración de
su voluntad, de su plan salvífico, que era Cristo ser entregado, burlado, ultrajado, rechazado, olvidado, traicionado, entregado y demás, y luego crucificado, para luego estar resucitado. Amén. Entonces vimos que querían apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, y ni así creemos. El Señor está sanando por allí. El Señor está liberando. El Señor transforma la vida del ser humano que abre su corazón en la Eucaristía, y no creemos. No seguimos, no servimos a Dios. Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Por cuál de ellas no siguen el camino de Dios? ¿Por cuál de ellas tú no le sirves a Dios? No te decides de una vez y por todas, como dice en Santiago: corazones indecisos. Decídanse: hoy Dios me sanó, ay Dios qué bueno, Dios de esto, Dios de lo otro. Después el fin de semana, romo, fulano y Dios, que Dios ni Dios. Corazones indecisos, porque está floja nuestra oración, nuestra comunicación con Dios. Y termino, queridos hermanos, diciéndole que Jesús se tuvo que ir hacia el otro lado del Jordán, por donde Juan bautizaba, por donde paraba Juan, bendito sea Dios. Tuvo que ir, retirarse Jesús. Y dice: y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo. Y a Juan lo seguía a multitudes, igual que a Jesús. Lo seguía. Juan y Jesús eran contemporáneos, porque María, cuando fue a visitar a su prima Isabel, a la madre de Juan, Isabel ya estaba en el 6º mes, que lo dice la Escritura en Lucas, que María se encaminó hacia su prima Isabel. Ya está en el 6º mes de su embarazo, porque para Dios nada hay imposible. Y al llegar María con Jesús en su vientre, al escuchar Isabel su saludo, dice Isabel que al escuchar tu saludo, el niño en mi vientre dio salto, saltó de alegría. Bendito Dios. Entonces, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Muchos creyeron en él allí. Mis queridos hermanos, creamos, y no solamente creer, cualquiera cree en Dios, sino creámosle a Dios. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios, porque creer en Dios lo puede decir cualquiera, pero creerle a Dios es creerle en medio de la prueba, es creerle aunque yo no te sienta, es creerle aunque yo esté hundido en lo más profundo, así como estaba aquel profeta en lo más profundo de las aguas, en la boca del pez. Bendito sea Dios. Y aún así creyó en Dios. Creamos en Él aunque estemos pasando la que estemos pasando, porque algún día veremos la gloria de Dios. Amén. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital.
Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Hemos empezado a ver cómo anular los maleficios. Hemos dicho que lo primero es perdonar y que hemos advertido también que, claro, que se le desea la conversión a la persona que ha hecho el maleficio y que el problema que hay es que cuando se empieza a rezar, si esa persona se cierra a la conversión y no rectifica, se le puede volver en su contra, ¿no? El maleficio que ha proferido, ¿no? Porque ya digo que las cosas, estos temas son temas muy, muy delicados, ¿no? Me acuerdo de una chica que con su madre estaba haciéndole maldición a la mujer con la que estaba saliendo su hermano, y empezamos a orar. Esta persona había quedado poseída, empezamos a orar y resultó que al poco tiempo falleció esta chica. Y en las oraciones, cuando estaba en trance la cuñada, bueno, la que iba a ser en el futuro la cuñada, pues se aparecía la muerta, con una furia, con un tremendo, se manifestaba, porque estaba totalmente, todavía no había aceptado su muerte, estaba totalmente perturbada y se le había vuelto en su contra. O sea, cuando se reza, pues es que puede crear una pantalla de protección que haga que le rebote a la persona y que entonces que desistan Hay que saber que normalmente cuando se padece un hechizo, los brujos, como viven de eso, pues cada X tiempo llaman al cliente para decir, oye, vamos a renovarlo, no vaya a ser y tal, y se vuelven adictos. Son gente que tienen una adicción que es tremenda. Hace poco hablaba con una persona que iba a dar un testimonio en un retiro sobre su conversión. Entonces contaba eso, que era adicta totalmente a una bruja, y entonces que iba, le consultaba todo, tal, es una periodicidad, ¿no? Bueno, pues cuando se realizan maldiciones, pues tienen que renovarlas. Hay gente que me dice, oiga, me he dado cuenta que el día 26 de todos los meses empiezo a ponerme malísimo, y tal, y digo, bueno, pues es muy probable que ese sea el día que el brujo llame a tu malefactor, a su cliente, para decirle, oye, si me pagas, vuelvo a renovar el hechizo y tal. Porque estas cosas las renuevan, ¿no? Porque entonces, pues ese es el punto. ¿Cómo hay que hacer para anular un hechizo? Primero, protegerse. Después de perdonar, lo primero es sellarse con la sangre de Cristo para que no surtan efecto las maldiciones cada vez que se renueven. Luego hay que emplear los sacramentales del agua, de la sal, como protección, y del agua y del aceite exorcizados para sanar los perjuicios a la salud que hayan producido esos hechizos. A veces es asombroso que una persona que está con unas molestias se hace la señal de la cruz con aceite exorcizado, o bebe un poquito de agua exorcizada con una gotita de aceite exorcizado, y que mano de santo, ¿no? Entonces, pues, ya también he dicho cómo la mezcla de esos tres sacramentales es útil para detectar las brujerías. Entonces, pues, se pone un dedito de agua, se le echan 2 o 3 granitos de sal, una gotita de aceite y se deja. Entonces a veces pues se produce eso, se evapora inexplicablemente el agua de manera inmediata, se empieza a aparecer sal que no se había echado y aparecen unas imágenes que revelan, que están poniendo en evidencia el hechizo que existía, ¿no? Otras veces pues recuerdo casas en las que la familia percibía ruidos, golpes, ventanas que se abrían y se cerraban, que se encendían y apagaban electrodomésticos, y entonces pues por las características de lo que pasaba, yo llegué a la conclusión de que no se trataba de un espíritu maligno, sino del alma de algún familiar que
que había sido invocado por otro pariente para perturbar a la familia, o de un familiar que estaba reclamando oraciones, llamando la atención para que ofrecieran sufragios. Y siempre que se hace eso, se ofrecen misas, se ofrecen rosarios, desaparecen las perturbaciones, ¿no? Entonces, pues también me he encontrado con casos en que se notan influencias negativas en los negocios, cosas de ruina, y entonces pues en cuanto se recurre a la oración, pues o se ponen esos sacramentales en las habitaciones, se manifiesta enseguida que está habiendo pues algo especial, que está habiendo unos hechizos, ¿no? Entonces se reza, se hace la oración contra maleficios y aquello pues desaparece. Es importante que los afectados hagan esa oración, es importante que el ministro ordenado, sea un diácono, sea un sacerdote, y cuanto más si se consigue que sea un exorcista, pues sacerdote exorcista o obispo exorcista, pues que hagan esa anulación, esa cancelación, esa destrucción de los decretos, de los hechizos, a lo mejor es un hechizo, una maldición intergeneracional, ¿no? Que sea pues el típico masón que ya en los últimos grados, para subir de nivel, pues consagra a sus descendientes o a unos descendientes concretos, los consagra a los diablos, ¿no? Y entonces se produce pues en la familia unas maldiciones, ¿no? Que hay que anular y que hay que destruir, ¿no? Entonces pues eso. Advierto que cuando se ha utilizado un vasito para detectar si ha habido alguna maldición, pues cuando se limpian conviene no echar por el fregadero o en el inodoro el contenido de esas sales, aceites y agua a lo que se friega, sino echarlo en una palangana y echarlo en el alcantarillado, ¿no? Porque si no pueden atascarse y y producirse que se estropeen las cañerías, que me acuerdo un caso de que se pasó eso, entonces llamaron al fontanero, el fontanero con las guías no conseguía desatascar, y entonces la madre de familia se acordó que tenía aceite exorcizado en su dormitorio, le dijo a su hijo, vete a por ese aceite tal, pero mamá, tú tráetelo. Entonces echó unas gotitas ante el estupor del fontanero que no daba crédito, y no, es que esto puede servir y tal, y entonces volvió a meter la guía y todo se había desatascado, ¿no? Entonces pues el fontanero se quedó paté, ¿no? Y claro, esta señora no dijo qué es lo que contenía, ¿no? Qué tipo de aceite era el que estaba utilizando, ¿no? Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Continuamos en su segmento Momentos de Teología. En este día vamos a seguir continuando eso que iniciamos a hablar sobre la vida consagrada dentro de la iglesia. Vimos algunas notas y detalles que tienen que ver con esto. Hoy concluiremos este tema, tratando de abarcar todo lo que tiene que ver con ella. Ya hablamos de la vida eremítica, la vida conventual, la vida mendicante, las órdenes religiosas, y hoy hablaremos de los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica y cuál es la consagración y misión de la vida consagrada en el mundo. Un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles viviendo en el mundo aspiran a una perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación,
Los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelizar de la iglesia, esa misma tarea que tiene la iglesia, en el mundo y desde el mundo mismo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante vínculos sagrados asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. Ustedes dirán, pero se parece a los laicos. Sí, la diferencia con ellos y un laico es que el laico no hace la consagración, o sea, no tiene votos, consejos evangélicos. Ellos sí, ellos están en el mundo, pero tienen una consagración. Suele a veces ser sacerdotes que se juntan y hacen una comunidad donde hay sacerdotes, hay vírgenes consagradas y hay laicos, y ellos hacen esos votos según estado. Uno diría, bueno, ¿y qué hace un matrimonio haciendo votos? Y ellos hacen votos, pero según su estado, para vivir una mayor perfección o para obligarse más. Esa es la diferencia entre un laico y un instituto secular. Algunos solamente son de sacerdotes, otros son solamente de laicas, de vírgenes que se consagran y viven en el mundo normal. Puede ser una doctora, puede ser una abogada, una política, y a la vez ven que no está casada, no tiene hijos ni nada, y es porque ella está consagrada. Esto es una vocación más dentro de la iglesia. Pero ellos viven en comunidad. O sea, ella no vive en su casa, él vive viven todas ellas en un lugar y hacen vida común y fraterna. Otro es las sociedades de vida apostólica. Junto a las diversas formas de vida consagradas se encuentran también la sociedad de vida apostólica, cuyos miembros sin votos religiosos buscan el fin apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna en común según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones. Esta es otra rama más de la vida consagrada. A veces son, por ejemplo, sacerdotes diocesanos que quieren vivir una mayor perfección, y ellos se juntan y viven en comunidad, y aunque ellos no hacen un voto en cuanto tal, ellos hacen otro tipo de vínculo. Puede llamarse promesas, que una promesa de obediencia, promesa de castidad, promesa de pobreza, o también, cuando digo la castidad, ya saben que ellos por el hecho de ser sacerdotes están llamados a guardar el celibato, pero otra cosa es hacer el voto de castidad. Eso es como un plus, es una mayor perfección todavía de eso. Porque es cuando tú haces los votos religiosos, no se lo toque a ustedes, es ante Dios que lo haces ante Dios el compromiso solemne de guardarte en cuanto a la castidad, de ser obediente a tu superior y de vivir en pobreza real, material. Y ahí se supone que todo lo tienen en común, la comunidad lo tiene en común, nadie tiene nada propio, sino que todo es de todos. Y entonces estas sociedades de vida apostólica no tienen votos en cuanto tal, pero pueden tener promesas, pueden tener algún vínculo que les haga o les dé las constituciones por las cuales ellos pues se obligan a vivir de una manera fraterna, de una manera en el cual tienen los mismos objetivos según sus estatutos, según sus constituciones. La consagración y misión es anunciar al Rey que viene.
aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como al sumamente amado, se consagra de esta manera más aún y más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la Iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración. Pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de un modo especial a la tarea misionera, según el modo propio de su instituto. En la Iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anodamiento, eso que nos habla Filipenses 2, la kenosis de Cristo, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos, porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos. Les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Sea público este testimonio como el del estado religioso o más discreto o incluso secreto, la venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. Y termino leyendo la Lumen Gentium 44. El pueblo de Dios en efecto no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo, y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Hasta aquí, momento de teología. Ya la semana que viene vamos a hablar sobre la comunión de los santos. ¿A qué se refiere la Iglesia cuando habla de la comunión de los santos? El por qué pedimos intercesión a los santos. ¿Por qué tener tantos santos dentro de la Iglesia? ¿Por qué se canonizan? Etcétera. Así que no te pierdas momento de teología. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando, no sin antes darte gracias por los comentarios que ha generado esta sección del programa Abba Padre. Muchísimas gracias y sigan con el contenido, sigan apoyando las obras de Dios, porque a nosotros como pueblo de Dios es que nos corresponde apoyar, incentivar y que nuestra palabra, nuestros programas, nuestras acciones vayan más allá de las posibilidades que se nos presentan. Reflexionando un poco en la primera de Samuel 17:40, ¿se acuerdan el episodio de David y Goliat? Cuando apareció el gigante. Ojo, paréntesis, a todos nos llegará un gigante que atemorizó a todo el pueblo. Los principales soldados, los especialistas en batalla, estaban con pamper puesto. ¿Por qué? Porque era un gigante, 3 metros de alto. Pero también la corpulencia física, pero también armado hasta los huesos. Era un Robocop, por decirlo así. Y él retó. Y se acuerdan que apareció David. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Pues antes de la pelea, David se preparó. Antes de una batalla hay que prepararse.
Antes de un evento hay que prepararse. Antes de hacer algo importante hay que prepararse. Y primero le pusieron una armadura y David no podía ni siquiera caminar con ella porque no estaba acostumbrado, porque muchas veces el otro quiere que yo utilice lo que a él le da resultado. Y no es así. Y David se preparó. Como hombres y mujeres de fe siempre tenemos que estar preparados. Y dicen que David agarró su honda y 5 piedras. Aquí yo te propongo 5 piedras para tú vencer a todos los Goliat que se te presenten. 5 piedras que tú la conoces, 5 piedras que tal vez tú la tienes en práctica y no te has dado cuenta. 5 piedras que nos va a funcionar para vencer a todos los Goliat que se presenten. Piedra número 1. Para enfrentar a tu Goliat, la oración. Ese contacto con el Señor no debe faltar. No debe faltar. Así como tú comes diario, debes de ponerte en las manos del Señor diariamente. Porque es una comunicación de amor. Porque eres tú hablándole a Dios y es Dios hablándote a ti. Dios te habla a través de la oración. Pero Dios es más. Y también Dios nos habla a través de los acontecimientos, a través de la persona. Cuando todo parte de una oración, nuestros oídos y nuestros ojos siempre están activos para reconocer lo que viene de Dios. ¿Cómo está tu oración? Piedra número 1. Piedra número 1 y esencial. ¿Cómo está tu oración? Piedra número 2, confianza. ¿Cuánta gente emprendiendo sin confianza? ¿Cuánta gente yendo al campo de batalla sin confianza? ¿Cuánta gente forjando un futuro sin confianza? La confianza es primordial, es elemental. Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en que Dios lo va a hacer. Confía en que Dios lo va a hacer a través de ti. Yo no sé lo que tú veas en el espejo, pero Dios ve una gran persona. Confía en Dios, confía en ti, pero también confía en tu entorno. Sí, hay gente que te ha fallado, pero también hay gente que te ama y gente en las que hay que confiar. Confianza, la segunda piedra y una piedra esencial para vencer a cualquier Goliat, por grande que sea. La confianza es sumamente primordial. Tercera piedra, enfoque. Mantente enfocado en tu meta. Mantente enfocado en eso que tú quieres. Si tú lo que quieres es tu matrimonio, enfócate en tu matrimonio. Si tú lo que quieres es ser profesional, enfócate en tu profesión. Si tú quieres ser un gran servidor, enfócate. Hace falta mucho enfoque. Hay mucha gente que está probando aquí, allá, por allá. Entonces tenemos que enfocarnos. El enfoque es sumamente esencial. El enfoque te va a ayudar a ir más allá de tus posibilidades. Tienes que enfocarte. Tienes que enfocarte. No andes como las abejas de flor en flor. Enfócate. Cuánta gente enfocada en escribir un libro, en predicar con poder, en evangelizar casa por casa, en ayudar a tu sacerdote, en hacer el curso de ministro, en la liturgia, en su familia, en su negocio, en su empresa. Enfócate. Dios necesita hombres y mujeres que estén totalmente enfocados. Una cuarta piedra que te propongo para vencer tu Goliat, actitud de victoria. Es saber que yo voy al campo de batalla, pero no tan solo a luchar, sino yo voy a vencer para la gloria de Dios. Actitud de victoria. David no fue con ese gran armamento, pero fue con Dios en su corazón y fue confiado en que él podía. A veces andamos en la vida derrotados, o como me decía una hermana, yo voy a poner un negocio, pero yo sé que me va a ir mal. Óigame bien, yo me voy a casar, pero yo sé que me voy a divorciar dentro de poco. ¿Y qué actitud es esa? ¿Qué actitud es esa? Tiene que tener actitud de victoria siempre, forever, actitud de victoria. Saber que no es con tus fuerzas,
sino es con el poder de Dios que tú vas a lograr levantarte, que tú vas a salir vencedor, que a ti te van a levantar la mano y van a decir, ganaste, porque no estabas solo, Dios está contigo. Y cuando Dios bendice, bendice, actitud de victoria. Y una última piedra, muy parecida a la cuarta, es ir a la batalla con la certeza de que nada es imposible para Dios. Es saber que yo voy a hacer de mi parte, pero Dios hará el resto, porque para Él nada es imposible. Yo he visto con mis ojos, cómo yo he orado y se han levantado enfermos, paralíticos. Yo he visto con mis ojos cómo gente de no ser está predicando con poder. Yo he visto con mis ojos actitudes que a mí nadie me podía quitar, ni yo mismo, y cómo yo me he podido levantar en el nombre del Señor. Es porque yo tengo la certeza de que para Dios no hay nada imposible. De lo posible nos encargamos nosotros, los hombres y las mujeres. Lo imposible se lo dejamos a Dios. David fue a buscar 5 piedras: oración, confianza, enfoque, actitud de victoria y certeza de que para Dios no hay nada imposible. Y solamente utilizó una. Cualquiera de estas piedras lograrán derribar a ese Goliat que tanto te atormenta. Mis hermanos y mis hermanas, Dios quiere que tú venzas a ese gigante, porque tú no le perteneces al gigante, tú le perteneces al Señor. Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador. Apóyame en esta misión de llevar palabras de aliento y esperanza. Nosotros nos volvemos a ver en otra entrega de esta tu sesión reflexionando dentro del contenido de tu programa Abba Padre. Muchas bendiciones. Bendito sea el nombre de Jesucristo, mi hermano, mi hermana. Hemos llegado al final del día de hoy, de este momento, a despedir el momento, pero nunca a despedirnos de Dios, porque de Él no nos podemos despedir jamás. Deseándote, no me voy a alargar mucho, deseándote mucha paz, mucha vida, mucha salud, mucho éxito en todo lo que te propongas, mucha prosperidad, mi querido hermano y hermana, y que tú lleves un corazón dispuesto este domingo de Ramos que se aproxima. Lleves un corazón dispuesto, abierto a recibir la gracia, la presencia y la bendición de Dios a través de esos ramos. Que cuando tú veas al sacerdote, no lo veas a él, que veas a Jesucristo a través de él. Que cuando tú vayas caminando, tú te traslades. Cuando tú vayas donde hacen procesión, y cuando tú vayas en esa procesión de Domingo de Ramos, tú te traslades a ese momento que iban caminando con Jesús y Él iba entrando lleno de gloria y de alabanza, hosana en el cielo, y que tú también con el alma y el corazón tú lo alabes y lo exaltes a Él, y que tú seas del pueblo que estés con Él en medio de la tribulación, pero en medio también luego que también participes con Él en medio de la gloria, y que tú mueras con Él para que resucites con Cristo también. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, vuelvo y les reitero, la parroquia Cristo Rey celebrará su Domingo de Ramos. A las 6 de la mañana estaremos reuniéndonos en el Cristo Libre en la Tiradentes, ahí en ese parque que está ahí, Parque Cristo Libre, para entregar los ramos, y a las 6:30 salimos en procesión con cántico hacia nuestra parroquia de Cristo Rey, donde vamos a concluir con la celebración eucarística presidida por nuestro cura párroco muy querido, Padre Francisco Cordero, el cual le deseo muchas bendiciones a él, y concluyo este programa haciendo una Ave María por su aniversario de sacerdocio, 56 años de vida sacerdotal, y por el aniversario de un año más de vida que Dios le concede. Y para que María Santísima siempre guíe sus pasos, que Él siempre esté bajo el amparo de María Auxiliadora, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Permite que por los medios
escuchar tu